Amados hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este tiempo en la cual Dios nos permite poder compartir su preciosa palabra. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema, seguramente usted ya lo ha leído, cuando el apóstol Pedro se encuentra en una de las situaciones más difíciles porque está a punto de ahogarse. Y sí, lógicamente me refiero cuando Pedro está caminando sobre el agua. Y mire, está en el pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 22. Ahí es donde inicia este relato. Vamos a leerlo juntos. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Muchas veces, tal vez, amado hermano, usted no sabe la manera cómo estructurar oraciones, o tal vez en algún momento se ha puesto a comparar sus oraciones con la oración que realiza su hermano, su hermana, o con algún otro miembro de la congregación. Sin embargo, en estos textos en adelante, en particular un texto en específico, nos va a llevar a la meditación de cómo debería de ser una oración según lo que nos relata estos textos bíblicos. La Biblia dice que el Señor Jesús se fue, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y algo llegó la noche, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo, a pesar de todo su trajín, a pesar de lo complicado y muy tedioso y muy cansado que era el ministerio que él realizaba aquí en la tierra, él siempre disponía un tiempo para poder orar delante de la presencia de Dios. Si Jesucristo siendo perfecto, si Jesucristo siendo puro, si Jesucristo no pasaba por su mente un deseo desordenado, se puso en oración, puso en sometimiento toda su voluntad al Padre, ¿cuánto más nosotros que tenemos por naturaleza, la naturaleza caída que heredamos de nuestros antepasados? Si Jesucristo estuvo dependiente de Dios Padre, ¿cuánto más nosotros también debemos de estar dependiendo de nuestro Padre Celestial? Y mire lo que dice el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, más o menos en promedio a las 3 de la mañana, entre medianoche y 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Lo primero que nosotros podemos notar es que el Señor Jesucristo está caminando sobre el agua. Está caminando por encima del agua, o sea, pisaba las olas del mar, sin embargo no se hundía. Ahora, esto es fácil de poder suponer cómo se sentían los discípulos, los apóstoles en este momento, puesto que no, a la vuelta de la esquina no se ve a ninguna persona quien pueda tener esta habilidad. Es más, no hay ningún tipo de persona que de una manera natural, de una manera como es en la actualidad, pueda mantenerse a flote, salvo que tenga algo bajo sus pies, o entre el mar y sus pies, o entre el mar y su cuerpo. Y nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo simplemente caminaba sobre el mar. Esto sorprendió mucho a los discípulos, al tal punto de considerar de que Él era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué palabras más gratificantes para cada uno de nosotros al poder conocer, al poder presenciar, al poder escuchar que nuestro Señor Jesucristo nos dice: tened ánimo, soy yo, no temáis? Las mismas palabras que le dijo a Moisés al momento de delegarle para que pueda liberar a la nación de Egipto, aquí utiliza las mismas palabras: yo soy. Porque el Señor uno es, el Señor quien hizo los cielos y la tierra. Nadie puede hacer frente a su majestad, a su poderío, a la autoridad que tiene por encima de toda la creación.
Usted se acuerda que nosotros leímos que el Señor Jesucristo se paró en medio de la barca y dijo a la tormenta: deténgase, y se detuvo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él tiene la autoridad sobre todo, sobre toda situación, sobre toda circunstancia, mi amado hermano. Esto es una palabra que nos anima a cada uno de nosotros. Y vamos más adelante, fíjese. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo tenía el hábito de orar, nosotros podemos ver que este mismo hábito quiso desarrollarlo en la vida de sus apóstoles. Y mire, entonces le respondió Pedro, y Pedro le dice, Pedro, como todo un líder, como toda una persona que tiene mucho ímpetu, dice, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y mira, le dice esta condición al Maestro Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, lejos de alarmarse, de escandalizarse, simplemente le dice a Pedro: ven, ven. ¿Qué hubiera hecho usted, amado hermano, en estas circunstancias? El Señor Jesucristo, que con sus propios ojos ahí lo está viendo sobre el mar, le dice: ven. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Hubiese tenido duda? ¿Hubiese tenido algún tipo de incertidumbre? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué esto, qué el otro? ¿O, por el contrario, tomaría la decisión de Pedro? Y mire lo que hace Pedro. Pedro dijo, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y mire, amado hermano, quiero detenerme en estos dos versículos que están, el 29 y el 30. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En un primer momento, Pedro ve a lo lejos que está su maestro, el Señor Jesucristo, y le dice: ven. Él desciende de la barca y también está caminando sobre el mar. ¿Por qué? Porque su mirada está fija en el Señor Jesucristo. Pero de pronto en el verso 30 nos dice: al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces. En primer lugar, nosotros vemos a un Pedro muy valiente que decide descender de la embarcación y camina sobre el mar. ¿Por qué? Porque su mirada estaba fija en el Señor Jesucristo. Pero de pronto ve a las tormentas y empieza a ver, tal vez no hubo una tormenta muy alarmante o que sacudía mucho, pero sin embargo hubo un fuerte viento. ¿Y sabe qué es lo que hizo en Pedro? Hizo que él tuviera miedo. Hizo que él tuviera miedo, amado hermano. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando sacamos nuestra mirada de Cristo Jesús y ponemos nuestra mirada en las cosas que nos están ocurriendo, entonces va a poseernos a nosotros o nos va a embargar un temor, un miedo por las circunstancias, un miedo por las cosas que nos rodean, un miedo porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Tal vez, amado hermano, usted ahora ya tiene una alarma porque ha conocido que la nueva cepa de este virus ahora ha llegado a nuestro país. Ahora usted puede decir: ¿qué será de nosotros? Usted días anteriores dijo que se alegró cuando Sagasti, por ejemplo, había anunciado que había comprado muchas vacunas. Pero ahora con esta nueva cepa, usted le entró en la duda: ¿para qué servirán esas vacunas si ahora es otro virus? ¿Nos curará? ¿Nos sanará? ¿Tendremos inmunidad? Y entonces usted se empieza a alarmar. Amado hermano, no se alarme. Mantenga su mirada en el Señor Jesucristo. No se dé licencia, no se permita para que usted vea al costado, a la diestra o a la siniestra. No se dé licencia para que usted presencie o vea el fuerte viento. Anteponga al Señor Jesucristo frente a las adversidades que usted está atravesando.
Eso es lo que hizo Pedro en un principio, pero dejó de ver al Señor Jesucristo. Lo que nosotros debemos de hacer es mirar, mirar a nuestro Señor Jesucristo. No vea si tal vez en algún momento el gobierno declare que nuevamente vayamos o volvamos a la cuarentena. No vea qué será de usted, qué será de su sustento económico, qué será de su trabajo, qué será si en algún momento se contagia o se contagia el ser que tanto ama. Amado hermano, recuerde que Dios es soberano, Dios tiene el control de cada situación. Y si Dios permite alguna enfermedad en nuestras vidas, es porque Dios quiere mostrarnos algo tras de esa enfermedad. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente cuando nosotros vemos la actitud de Pedro. Pedro vio el fuerte viento y de pronto, dice la Biblia, comenzó a hundirse y comenzó a hundirse. Pero lo bueno de Pedro que nosotros también podríamos rescatar en este versículo es cuando dice, Señor, sálvame. Dos palabras, mi amado hermano, que debemos de aprender de Pedro en esta circunstancia. Aquí Pedro no está confiando en sí mismo. Pedro era un pescador y usted se pone a pensar, un pescador lógicamente debe, siquiera debe de haber aprendido a nadar. Yo pretendo creer de que Pedro sabía nadar. Sin embargo, él no confió en sus fuerzas, en sus habilidades, él no confió en su destreza o en lo que sabía acerca del mar. Él nuevamente volvió sus ojos a Jesucristo y al ver a Jesucristo dice, Señor, sálvame. Ahora le pregunto, ¿esto acaso no fue una oración de Pedro? Usted puede decir, pero no tiene unas palabras articuladas, no tiene el lugar donde se debe de orar, en un lugar tranquilo, en un lugar apacible. No, mi amado hermano, porque recuerde que no depende del lugar, no depende de las personas, no depende de nuestra condición, depende de quién o a quién estamos elevando nuestra oración. Y estamos elevando nuestra oración al Señor Supremo, a nuestro Dios Todopoderoso. Señor, sálvame. No hay palabras articuladas, no hay teología aquí. No, acá Pedro no dice así como Elías descendió de fuego del cielo, por favor tú también ayúdame. No dice nada de eso, mi amado hermano. Además, aquí podemos ver a un Pedro que fija su mirada en Cristo Jesús, porque sabe que la única manera de ser libre, de ser salvado de esas aguas, es por la obra de Jesús, por la intersección de Jesús, por la intervención de Jesús, por la intervención de Jesús. No había otra manera. Si Pedro se quedaba ahí y empezaba a tambalear y empezaba a nadar, tal vez no hubiésemos contado con Pedro en estos momentos. Pero gracias a Dios, porque en estos relatos nosotros podemos ver que si usted, amado hermano, ha desviado su mirada del Señor Jesucristo, el día de hoy el Señor mismo le dice, vuelve tu mirada hacia mí. Vuelve tu mirada hacia mí. ¿Y sabes lo que pasó? 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dice la Biblia, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. En otras palabras, salvó el Señor Jesús. Amado hermano, el Señor Jesucristo está pronto a escuchar nuestras oraciones.
Cuando nuestros corazones sale una oración con tanto fervor, con tanta confianza, con tanta desesperación, como si no importara nada más ni nadie más, solamente Jesús. Y sí, es que en esas circunstancias es donde nosotros podemos notar, nosotros podemos ver que lo único que necesitamos no es nuestra riqueza, no es que otras personas vengan y nos ayuden, no es que mi jefe sea bueno, sea amable conmigo, no es que me aumenten mi salario, no es que me aprueben ese examen, no, o no es que no me contagien, no. Lo único que yo necesito, lo único que cada uno de nosotros necesitamos es solamente confiar en Jesús, acercarnos a Él. Y que Jesús con sus manos nos levante y nos diga: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos corrija con tanto amor, con tanta ternura, con tanta dulzura y nos diga: ¿por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando de ese mal que en estos momentos estás enfrentando? ¿Por qué estás dudando? Yo quiero que tú nuevamente vuelvas tu mirada hacia mí. No quiero que te fijes en esos vientos, por más fuerte que sean, porque yo tengo el control de todo. No quiero que te fijes en tu enfermedad, no quiero que te fijes en tu economía, no quiero que le des prioridad ni siquiera a tu salud. Quiero que me des prioridad a mí. Fija tu mirada en mí, te dice Jesús. Yo soy el autor y el consumador de la fe, Cristo Jesús. Esa es lo que nosotros debemos de aprender. Amado hermano, si en estos tiempos está pasando dificultad y ha desviado su mirada delante de los ojos del Señor, es tiempo de venir a Él. Venir a Él y pedirle, así como Pedro, no necesita que usted se demore 1 hora, 2 horas, 3 horas o toda la noche. Usted necesita una oración del centro de su corazón y que le diga con todo su corazón, con todo su anhelo al Señor lo que hay en su corazón. Señor, perdóname por desviar mi mirada de ti. Señor, sálvame, líbrame de mí, porque estoy confiando en mi trabajo, estoy confiando en mis fuerzas, estoy confiando en mi juventud, estoy confiando en mi familia, estoy confiando en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Pero líbrame, Señor. No quiero confiar en mí, quiero confiar en ti, volver mi mirada en ti. Que esa sea nuestra oración desde lo más profundo de nuestros corazones. Y mire, el verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente nuestro Señor es Hijo de Dios, es Dios mismo. Lo único que nosotros podemos hacer frente a esa majestad de nuestro Señor Jesucristo es adorarle. Vamos a orar. Señor, gracias, porque nosotros aprendemos por medio de tu apóstol, del apóstol Pedro, la manera en cómo debemos de actuar, Señor. Perdónanos, porque muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada de ti y lo vemos frente a las circunstancias, las situaciones que atravesamos, a la enfermedad, a este virus, a los problemas del hogar. Señor, perdónanos, danos de esa gracia tuya, Señor, y sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestros pensamientos, de nuestros engaños, de nuestras mentiras, Señor, sálvanos de nosotros, bendito Padre. No queremos confiar en nosotros, queremos confiar en ti. Vuelve nuestra mirada a ti, Señor Jesús, para que seas tú mismo quien obre constantemente en nuestras vidas y para la gloria de tu nombre. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.